Buenas noches. A continuación explicaremos la sentencia 25599 del Consejo de Estado proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección cuarta, dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Quienes presentaremos serán William Andrés Cujar, Leider Méndez, Jorman José Díaz, Sandra Yubeli Joaquí y quien les habla, Tania Ramos. Bueno, la información de la sentencia. La corporación es Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección cuarta, clase de medio de control, nulidad y restablecimiento del derecho, fecha de sentencia 21 de octubre de 2021, número interno 25000-237-00878-001-25599. Demandante W&C International SAS, demandado Distrito Capital, Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá. El magistrado ponente es Estela Janet Carvajal Basto. El caso surge por el cobro del impuesto de industria y comercio conocido como ICA a la empresa W&C International SAS por parte de la Secretaría de Hacienda de Bogotá. La empresa tenía su sede y realizaba sus negocios en el municipio de Cota. Sin embargo, vendía y entregaba sus productos a clientes ubicados en Bogotá. Por esta situación surgió el problema jurídico, determinar en qué municipio debía pagarse el impuesto, es decir, si debía pagarse donde estaban los clientes y se entregaban los bienes o donde se perfeccionaba la venta, donde se acordaba el precio y las condiciones del contrato. Ahora bien, en cuanto a los antecedentes, la empresa trasladó su domicilio al municipio de Cota en el año 2006 y entre 2008 y 2011 pagó allí el impuesto de industria y comercio. Pero la Secretaría de Hacienda, luego de una fiscalización, consideró que la empresa debía declarar el impuesto en Bogotá y no en Cota, y por ello le puso una sanción y una liquidación oficial. Frente a la contestación de la demanda, la Secretaría de Hacienda sostuvo que la actividad comercial se desarrollaba en Bogotá, porque los clientes estaban ubicados en esa ciudad y allí se entregaban los bienes, razón por la cual el impuesto debía declararse en esa jurisdicción. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló los actos administrativos, consideró que las ventas se acordaban desde Cota, lugar donde se fijaba el precio y las condiciones del contrato, por lo que el impuesto se causaba en ese municipio y no en Bogotá. Finalmente, en las consideraciones de la Sala, el Consejo de Estado reiteró que el impuesto de industria y comercio se causa en el lugar donde se concretan los elementos esenciales del contrato, es decir, la cosa y el precio. Como las operaciones se perfeccionaron en Cota, concluyó que Bogotá no podía exigir el impuesto y confirmó la sentencia del tribunal. Para poder entender mejor el desarrollo del proceso, revisaremos esta línea de tiempo de manera breve. Bueno, el 17 de mayo de 2006, la empresa trasladó su domicilio a Cota e informó el cese de actividades en Bogotá. En diciembre de 2012, la Secretaría de Hacienda realizó una inspección tributaria y el 17 de abril de 2013 se expidió la resolución sanción por no declarar el impuesto en Bogotá. El 30 de abril de 2014 se confirmaron los actos administrativos. Luego, la empresa acudió a la jurisdicción contenciosa administrativa y el 20 de febrero de 2020 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor del demandante anulando la sanción y el cobro del impuesto. Finalmente, en octubre de 2021, el Consejo de Estado, como juez de segunda instancia, confirmó la decisión y concluyó que el impuesto debía pagarse en el municipio de Cota y no en Bogotá. Nuestra empresa WIC se opone a la demanda porque las siguientes consideraciones. Nosotros debemos tributar, es decir, cumplir con los deberes formales y legales respecto del impuesto de ICA, avisos y tableros en el municipio de Cota y no en Bogotá, dando aplicación al principio de territorialidad. Nosotros no somos sujetos pasivos del impuesto de ICA, avisos y tableros en Bogotá. Nosotros hemos cumplido con nuestros deberes legales y formales respecto del impuesto de ICA, avisos y tableros como manda la ley en materia tributaria en Cota, pues es allí donde debe hacer y no en otro municipio.
Nosotros solicitamos que se declare que el municipio de Cota, por principio de territorialidad, es el sujeto activo del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, que a su vez este es el sujeto pasivo que ha cumplido con los deberes formales y legales de declarar y pagar dicho tributo en legal forma. Invoco entonces el medio de control del artículo 138 del CEPACA mediante el mecanismo de nulidad y restablecimiento del derecho a la resolución de sanciones y las liquidaciones oficiales de aforo, sustentados también en el artículo 29 y 228 de la Constitución Política, en el artículo 750, 779 y 782 del Estatuto Tributario Nacional, los artículos 3, 4, 32, 34, 37, 40, 41, 42, 44 y 52 del Decreto 352 del 2002, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. Las razones. Nosotros mediante el registro de información tributaria se le notificó al municipio de Bogotá, Distrito Capital, que se había trasladado a nuestro centro de operaciones a Cota desde el 2006. Y es desde allí y se le empezó a pagar durante los años ininterrumpidos desde el 2007 hasta el 2013 al municipio de Cota. El proceso de venta se perfeccionaba en nuestra sede de Cota, donde se recibían los pedidos vía correo electrónico o teléfono. Se acordaban allí en esas oficinas los elementos esenciales del contrato, lo que no es más que la cosa y el precio. Se emitían las facturas de venta y se coordinaba la entrega. El lugar de entrega de la mercancía o el domicilio de los clientes en Bogotá no eran factores determinantes para establecer dónde se ejercía la actividad comercial. Esto lo ha hecho la jurisprudencia del Consejo de Estado en su expediente 7670 del 2011, el expediente 18413 del 2011 y la Corte Constitucional en sentencia del 22 de febrero del 2006 de 5927 lo ha reiterado. Por otra parte, la Secretaría de Hacienda del Distrito denunció también esas expediciones irregulares de esos actos administrativos de resolución, sanción y liquidación oficial de foro, que la Secretaría de Hacienda violó el debido proceso y el derecho de contradicción. Además, la administración no verificó adecuadamente mi contabilidad ni valoró correctamente las pruebas presentadas durante las visitas, las cuales a mi juicio demostraron que las operaciones comerciales se llevaban a cabo en Cota. Como representante del Distrito Capital, Secretaría de Hacienda, procedo a sustentar la legalidad de la Resolución Sanción 879 y la liquidación oficial de aforo 1190 de 2013, mediante las cuales se determinó el impuesto de industria y comercio a cargo de WIC International SAS para los periodos 2008 a 2011. Vamos a revisar la materialización del comercio. En este caso, en mayo del 2006, la sociedad WIC International SAS le informó a Bogotá que cerraba sus puertas aquí para trasladarse a Cota. Sin embargo, tras una investigación que la Secretaría de Hacienda realizó, encontró que entre 2008 y 2011 la empresa seguía obteniendo ingresos millonarios de clientes de nuestro distrito capital. Hay que tener en cuenta que no fue un cobro arbitrario, sino una reacción legal ante una empresa que en la práctica seguía vinculada económicamente a nuestra ciudad. En cuanto al aprovechamiento del mercado y la infraestructura, nuestra base legal es sólida. Nos apoyamos en el artículo 32 del Decreto 352 de 2002, que dice que el ICA se genera por el ejercicio de la actividad comercial en el distrito. Pero la clave de nuestra defensa es el artículo 37 y el 154 del 1421 de 1993. Esta norma establece que los ingresos se entienden percibidos en Bogotá si no se realizan a través de un establecimiento registrado en otro municipio que efectivamente tribute por ellos de forma excluyente. Nuestra tesis es que el simple pago en Cota no borra la obligación con Bogotá, dado que la actividad comercial se ejerce prácticamente y explícitamente en nuestra jurisdicción, ya que a través de esto podemos observar que WIC International explota activamente los recursos del Distrito Capital como fuente generadora de riquezas. Asimismo, hace uso de la red vial y servicios de Bogotá para la logística de entrega. También, el contribuyente se beneficia del entorno económico del distrito, lo que obliga a la retribución fiscal, es decir, el pago del ICA. Vamos a tener en cuenta la intervención directa del factor humano y la huella probatoria de los terceros. ¿Cuál es nuestra postura jurídica? Argumentamos que la actividad comercial es un proceso complejo que busca canalizar bienes hacia los usuarios finales.
Siguiendo la línea de la sentencia C-121 de 2006 de la Corte Constitucional, sostenemos que quien explota un mercado local debe contribuir a sus cargas públicas. Para el distrito no importa que el vendedor esté en Cota hablando por teléfono, si la riqueza se genera porque el mercado de Bogotá demanda esos productos. El impuesto debe causarse aquí, que es donde se materializa realmente la venta. Además, tenemos que tener en cuenta que no actuamos solamente por sospecha. La Secretaría realizó un cruce de información exhaustivo con terceros, con clientes de alta talla como Nestlé, Nissan, Clínica Colsanitas, en donde se extrajo información de que los pedidos se hacían desde Bogotá, que la mercancía se recibía físicamente en Bogotá y que las facturas se radicaban en nuestras oficinas del distrito. Incluso en ese interrogatorio, funcionarios de Hacienda confirmaron que la entrega de los productos se hacían en la capital. Esas son pruebas directas de que el hecho generador ocurrió en nuestro territorio bogotano. Vamos a tener en cuenta también la presunción legal en contratos públicos. Este es un punto vital que se sustenta con el artículo 52 del decreto 352 de 2002, pues esta norma crea una presunción legal. Los ingresos por suministros a entidades públicas se graban en Bogotá si el proceso de contratación ocurrió aquí. Identificamos que la empresa tenía contratos con el sector público y bajo esta norma la carga de la prueba para demostrar que todo fue extraterritorial. Al no hacerlo, la ley nos da la razón para grabar esos ingresos en nuestro distrito. Nuestra defensa técnica demostró que la empresa usufructuó el mercado de Bogotá y como administración nuestra obligación siempre será perseguir la equidad tributaria y el cumplimiento de las cargas públicas por parte de quien percibe riqueza en nuestra ciudad. Nuestras bases radican en la materialidad, el flujo de bienes termina y se consume en Bogotá, la infraestructura, ya que hubo un uso gratuito de los recursos del distrito para generar lucro. Hubo una evidencia fáctica en donde los testimonios de los terceros confirman operaciones en Bogotá y hubo un respaldo legal ya que se da paso al artículo 52 del decreto 352 de 2002 para entidades públicas. Ahora bien, este tribunal procede a analizar si la sociedad WIC International SAS desarrolló su actividad comercial en la ciudad de Bogotá o en el municipio de Cota. De las pruebas en el proceso se evidencia que la empresa realizaba sus negociaciones desde el municipio de Cota. Allí recibía todos sus pedidos, acordaba los precios, fijaba todas las condiciones de venta y también desde allí expedía las facturas. Como resultado, se concluye que en dicho municipio donde se perfeccionaban los contratos de compraventa, el hecho de que los clientes estuvieran ubicados en Bogotá o que la mercancía fuera entregada en la ciudad no permite afirmar que la actividad comercial se hubiese realizado en esa jurisdicción. Por lo tanto, aquí el impuesto de industria y comercio se causa en el municipio de Cota y no en Bogotá. En mérito a todo lo ya expuesto, este tribunal declara la nulidad de la sanción de la liquidación oficial expedidas por la Secretaría de Hacienda. El Consejo de Estado procede a leer las consideraciones. Según los artículos 750, 779 y 782 del Estatuto Tributario, y partiendo de la definición de las actividades comerciales y de los elementos de esto, la Secretaría de Hacienda del Distrito de Bogotá no determinó el lugar de causación del tributo teniendo en cuenta las pruebas allegadas por parte del demandante, como son carta de traslado de Acota, el archivo de los contratos y la forma como se pactan los elementos esenciales del contrato como son el precio y el pago. En cuanto a la territorialidad, la sala determina que el lugar donde se realizan las actividades comerciales de venta de bienes es aquel donde se pacten los elementos esenciales del contrato, como son el precio, la forma de pago y la cosa que se vende, independiente del lugar donde se hagan los pedidos. Y que el destino de las mercancías o el lugar donde se suscribe el contrato de compraventa no son factores determinantes para establecer dónde se ejerce la actividad comercial. Por último,
y según el artículo 154 del decreto 1421 de 1993, establece como percibidos en el distrito los ingresos originados en actividades comerciales o de servicios cuando no se realizan o se presten a través de un establecimiento de comercio registrado en otro municipio y que tributen en él. Por ende, el Consejo de Estado falla confirmar la sentencia del 20 de febrero del 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, sección B, y no aceptar el recurso de apelación interpuesto por la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital.